Buenos días, otra vez estamos aquí en el tema de la sanidad y hoy vamos a ver la lección número 4 en nuestro curso de la sanidad. Y en esta lección a lo mejor voy a entrar en cosas bastante personales, puede ser, pero yo creo que es importante. Vamos a hablar de por qué estamos enfermos. Son muchos los enfermos hoy en día en la iglesia y en el mundo. Yo creo que si no entendemos el por qué, no vamos a lograr la sanidad completa, porque es como una casa. Si dejamos las ventanas abiertas y la puerta abierta y el portón abierto, entonces las cosas van a seguir entrando y podemos recibir la sanidad una y otra vez, pero si no cerramos las ventanas, las puertas, el portón, las cosas van a seguir entrando. Entonces, solamente por no saber o no entender por qué estamos enfermos, vamos a seguir sufriendo. Y mucha gente, realmente, ellos son la causa de su enfermedad. Ellos han han prestado atención o han participado con el labor del diablo sin saber, sin darse cuenta. Y entonces las enfermedades entran en el cuerpo, ahí están. Entonces vamos a hablar de por qué estamos enfermos. Otra vez vamos a comenzar en Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, otra vez vemos el vínculo entre el pecado y las enfermedades y la muerte. Cuando el hombre pecó, desató la muerte. Y como expliqué en la otra lección, la muerte o las enfermedades representan la muerte incipiente, la muerte en sus principios. Cada enfermedad existe para robar, matar y destruir. No hay ninguna enfermedad que represente una bendición a nuestras vidas. Nadie me puede nombrar algo que se llama enfermedad que a la vez representa una bendición. No, porque la enfermedad tiene el propósito, cada enfermedad tiene un propósito para matar o robar o destruir tu vida. Entonces entraron así. El pecado, ahora esa es mi opinión, pero el pecado ha tocado hasta el código genético del hombre. Cuando nosotros nacemos en este mundo, en este cuerpo, cada uno puede ver su cuerpo y ver, hay cosas, hay debilidades, hay cosas malas. Algunos nacen con algunos problemas, otros nacen con otros problemas. Y a veces no sabemos, no nos damos cuenta de los problemas hasta que tengamos 30, 40, 50 años. Y ahí nos damos cuenta, yo tengo una debilidad en este lugar. ¿Por qué? Porque el pecado ha entrado en la raza humana. Y hermanos, el pecado es poderoso. El pecado es un desastre. Por eso Cristo tenía que dar su vida para destruir el poder del pecado. Sin embargo, el pecado sigue funcionando en la raza humana. Somos libres por fe en Cristo, pero muchos no tienen fe en Cristo, o muchos, aún siendo salvos, no tienen fe en la obra completa de Cristo. Entonces están sufriendo, pero el pecado ha cambiado hasta el código genético del hombre y entonces nacemos con debilidades. Nacemos con ojos débiles o otras cosas y cualquier cosa en el cuerpo y vemos y eso no debe ser así, pero así nací. Entonces, ¿por qué? Porque hay pecado en la raza humana. Y por eso muchos están sufriendo crónicamente con cosas en su vida que Dios quiere sanar. La provisión para la sanidad ya existe. Solamente es un asunto de renovar nuestras mentes y de recibir por fe lo que es nuestra herencia en Cristo. Ahora vamos a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses, vamos a leer del capítulo 5.
Primero de Tesalonicenses 5 y vamos a leer 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha revelación aquí. Primero, el hombre consiste de espíritu, alma y cuerpo. Segundo, es la voluntad de Dios que todo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, eso no quiere decir que Él no va a aceptar un enfermo, pero solamente significa que existe el potencial en nosotros para vivir una vida victoriosa, espíritu, alma y cuerpo. Y podemos y debemos caminar en sanidad, la parte física, ahora mismo. Esa es la voluntad de Dios. Pero vamos a hablar de eso un poquito, porque son muchos cristianos, han nacido de nuevo, aman al Señor, pero están sufriendo en sus cuerpos. Está dividido aquí en 3, pero yo lo voy a dividir en 4. Vamos a hablar de la parte emocional del hombre, la parte mental del hombre, la parte espiritual del hombre y la parte física del hombre. Otra vez, la parte mental, emocional, espiritual y física. Son 4. Yo estoy pensando en 4 para el ejemplo que tengo de un auto. Y ustedes dicen auto, carro, coche, lo que dicen. Tiene 4 neumáticos, llantas, gomas, no sé, pero ustedes me entienden. Yo voy a decir neumáticos. A lo mejor voy a decir llanta, más fácil. Entonces, tenemos el coche, carro, auto con 4 llantas. El cristiano tiene 4, estamos hablando de 4 partes. Mental, emocional, físico, espiritual. Cuando se encuentra una llanta pinchada, se dice en Chile pinchada, un neumático pinchado, significa sin aire. No sé cómo lo dice en el país tuyo. Y entonces, cuando un neumático, una llanta se encuentra pinchada, no anda como debe andar. Es con dificultad que el auto puede seguir andando. Si encontramos 2 llantas pinchadas, aún más difícil, 3, 4, imposible que el auto o el coche ande. Cuando hablamos de un cristiano y a lo mejor espiritualmente ha nacido de nuevo, está bien en su espíritu, es hijo de Dios, pero tal vez mentalmente está sufriendo una llanta pinchada. O tal vez emocionalmente está sufriendo, quebrantado de corazón, una llanta pinchada. O tal vez físicamente está sufriendo una enfermedad, otra llanta pinchada, sin aire. Así nosotros podemos ver que son muchos los cristianos que espiritualmente están bien, están uno con el Señor, pero no tienen aire en lo que son sus mentes. Están afligidos mentalmente, afligidos emocionalmente, afligidos físicamente, 1, 2 o 3 de las áreas que el Señor quiere sanarnos, pero ellos están sufriendo. Cristianos sufren y no deben sufrir. La mente es parte de la redención, las emociones forman parte de la redención, el cuerpo forma parte de la redención. Todo está incluido. La paz de Dios, el gozo del Señor, la sanidad física, el espíritu renovado, todo representa la redención de Cristo. Entonces, lo que tenemos hoy en muchas iglesias son cristianos salvos, pero enfermos, mentalmente, emocionalmente, físicamente, sufriendo. Eso no debe ser. Otra vez, dice, y el mismo Dios de paz os santifique, que quiere decir que seas apartado a Dios por completo, no parcialmente, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Hermanos, la redención y la provisión de Cristo existe para todo su ser, no solamente para su espíritu. Y nosotros enfatizamos mucho el espíritu, amén, pero somos un ser triparte, espíritu, alma y cuerpo. Y todo necesita el toque del Señor, la sanidad en todas partes. Entonces, quiero hablar con ustedes acerca de las enfermedades y de dónde provienen.
Y vamos a comenzar en Juan 5. Yo sé que en algunos casos a lo mejor ustedes van a decir, ese no me gusta. Bueno, lo siento, pero vamos a verlo. Si no está de acuerdo conmigo, está bien. Pero por lo menos lo quiero ofrecer como algo para meditar, algo para pensar. Tal vez estás enfermo por algo que tú estás haciendo. Entonces, vamos a Juan 5, 14. Ese es el hombre al estanque, al lado del estanque de Bethesda. Y el Señor le sanó. Y entonces en 14, cuando lo están conversando después, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, yo sé que muchos, tú dices que todas mis enfermedades son por mi propio pecado. No, no necesariamente. Es el pecado en la raza humana que es culpable. Pero, en algunos casos, sí. Tu pecado puede ser la puerta abierta. Fácilmente podemos pensar en el pecado sexual, en tener relaciones fuera del matrimonio. Y la gente se enferma rápidamente muchas veces de esta actividad. El pecado tiene sus consecuencias. Podemos pensar en otros tipos de pecados que a lo mejor la cosecha no es inmediatamente, pero luego viene una cosecha, una enfermedad de un pecado. Puede ser. Cristo está diciendo que si tú pecas algo peor que Él estaba allí por años, postrado, algo peor puede suceder por pecado, por su pecado personal. Entonces, es verdad que muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces, nuestra enfermedad es resultado de un pecado nuestro. No siempre. Y no es bueno juzgar a los hermanos, pecaste. No digo eso. Solamente tenemos que estar consecuente con nuestros actos, los hechos, lo que nosotros hacemos. Puede producir enfermedad en el cuerpo. Vamos a Santiago 3. Estamos listando razones por las cuales estamos enfermos. Vamos a Santiago 3. 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿De qué hablo aquí? Muchas enfermedades representan la cosecha de contiendas, de choques entre personas, de la amargura, del odio. Contiendas entre los hermanos pueden producir enfermedades porque dice son cosas diabólicas. O en otras palabras, cuando nosotros decidimos, lo voy a decir así, caminar con el diablo, vamos a cosechar lo que es la naturaleza del diablo. Cuando nosotros decidimos tener contiendas con los hermanos, estamos caminando con el diablo. Lo voy a decir en términos bastante así. Cuando caminamos con el diablo por medio de nuestra carne, con nuestras emociones, con los choques entre hermanos, estamos abriendo la puerta a las enfermedades. Toda obra perversa, todo lo que viene para robar, matar y destruir. Y muchos han sufrido en el pasado. Han sufrido de sus papás. Niñas han sido abusadas por sus papás o por otro pariente. Hay muchas cosas que han sufrido. Y dicen, yo no le puedo perdonar nunca jamás. No puedo perdonar lo que él me lo hizo. Esa es una puerta abierta a la enfermedad. Porque realmente lo que está haciendo está levantando tu trono sobre el trono de Dios. Porque Dios ya ha perdonado a todo el mundo. Pero tú dices que no puedes perdonar. Y al guardar rencor en tu corazón,
Este rencor tiene poder, el poder de la muerte, el poder de las enfermedades. Y cuando no perdonamos y cuando decidimos guardar rencor y contiendas en el corazón, estamos abriendo la puerta a cosas físicas en nuestros cuerpos. Y por eso muchos hermanos están sufriendo y a lo mejor muchos están orando por ellos y tal vez se puede mejorar un poco, tal vez no, pero la puerta sigue abierta. La ventana está abierta. La contienda sigue en el corazón. Falta de perdón. Y entonces la enfermedad puede volver y volver y volver. Esa es una razón por la cual muchos están sufriendo. Las contiendas. Vamos a Santiago 4 y ver qué pasaba en la iglesia. Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a 5:9. Capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y después vamos a versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué pasaba en esta iglesia? Había muchas contiendas. Y por eso Santiago pregunta, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Y dice, hay que confesar tus pecados los unos a los otros. Tenemos que buscar la paz en nuestras relaciones interpersonales. Porque la paz es el ambiente para la sanidad. La contienda es el ambiente para las enfermedades. Ahora, si alguien está guardando rencor, falta de perdón en su corazón, ¿digo que no se puede recibir la sanidad? No, no digo eso. Dios es capaz si hay fe. El problema es que es difícil tener fe mientras estás guardando el rencor en el corazón. No es un asunto de la voluntad de Dios, es un asunto de tu propio corazón. ¿Eres capaz de perdonar? Entonces eres capaz de tener fe. Pero si no perdonas, ¿vas a tener una fe pura para recibir la sanidad? Lo dudo. Vamos a ver otra razón. Vamos a 1 Corintios 11. ¿Por qué estamos enfermos? 1 Corintios 11, 18 a 30. No sé si voy a leer todo, pero dice en 1 Corintios 11, 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es de comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, eso es lo que yo conversé con ustedes en la otra lección. El desorden en el cuerpo. Y llegamos a 29. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, han muerto. ¿Por qué? Por las contiendas, por las divisiones, por lo que pasa en el mismo cuerpo de Cristo. Y qué triste, hermanos, que en nuestras iglesias hay divisiones. Y la gente ni se da cuenta que las divisiones representan tierra fértil para las enfermedades en sus cuerpos. Y luego todos están orando siempre los unos para los otros, por los otros.
Y no pasa nada porque las contiendas, las divisiones siguen. Y por eso mucha gente está enferma y algunos están muriendo antes del tiempo. Vamos a ver otra razón. Vamos a Lucas 13. Lucas 13. ¿Por qué estamos enfermos? Ya lo vimos en otra lección. Lucas 13, 11. Dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. No todas las enfermedades son cosas orgánicas. Algunas enfermedades son espíritus. Cuando, por ejemplo, cuando el doctor dice que es un cáncer, el cáncer, cada célula del cáncer tiene vida. ¿Cuál es el poder de la vida? ¿Cuál es el espíritu de la vida en el cáncer? ¿Es de Dios? No lo creo. Es algo fuera de control. No es el espíritu de vida de Dios en el cáncer, es otro espíritu. Es el espíritu de enfermedad. Y entonces la respuesta, si podemos echar fuera el espíritu que anima el cáncer se va a secar, se va a morir. ¿Por qué? Porque ya no tenía espíritu de vida. Ella tenía un espíritu de enfermedad que estaba dejando su cuerpo encorvado, digamos. Entonces, y como dije, ningún doctor va a decir, eso es fácil, es un espíritu de enfermedad. No. Ellos no reconocen estas cosas. Ellos están tratando con lo que es visible. Pero hay algo invisible que es el problema. Un espíritu de enfermedad. Si echamos fuera el espíritu, la sanidad resulta. Si echamos fuera el espíritu de la vida del cáncer, el cáncer se muere. Eso es lo que tenemos que entender, que muchas enfermedades llevan en sí un espíritu que da vida a la enfermedad. Y al maldecir y cortar y echar fuera el espíritu de enfermedad, la sanidad viene muchas veces al instante. Al instante. ¿Por qué? Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago 2:26. El cuerpo de la enfermedad sin el espíritu de enfermedad no puede seguir. Son cosas importantes que requieren tal vez un tiempo orando y pensando y meditando en estas cosas. Pero tal vez la enfermedad tuya, si tienes una enfermedad, es un espíritu y solamente es una cuestión de romper este poder, echarlo fuera en el nombre de Jesús y la sanidad va a resultar. ¿Cuál espíritu es más fuerte? ¿El Espíritu Santo o el espíritu del cáncer? ¿Cuál espíritu tiene dominio en tu vida? ¿El Espíritu Santo o el espíritu del cáncer? Hay que determinar quién es Señor en tu vida. Si es el Espíritu Santo, entonces habla como si fuera la verdad. Piensa como si fuera la verdad. Actúa como si fuera la verdad. Dedica tu vida al Espíritu Santo y no al espíritu del cáncer. Escucha la palabra de Dios y no la palabra del doctor y de la familia y todo el mundo que dice que va a morir en 3 meses. Ya basta con eso, no quiero escuchar eso. Quiero lo que dice la palabra de Dios. Porque el Espíritu en mí es el mayor vive en mí. El vencedor vive en mí. El Dios Todopoderoso vive en mí. La palabra está animando cada célula de mi cuerpo. Me está dando vida. El Espíritu Santo está avivando mi cuerpo. Entonces, esa es una decisión que yo he tomado. Yo voy a vivir en el Espíritu, no voy a vivir según lo que dice el doctor. Y así voy a seguir sano. Pero eso es algo que funciona en mí, es revelación mía. Tiene que ser revelación tuya también. Es por el poder que actúa en nosotros. Vamos a 1 de Timoteo 5:23. 1 de Timoteo 5:23. Aquí tenemos un caso interesante.
Pablo está escribiendo a Timoteo, a su discípulo Timoteo. Y obviamente Timoteo está sufriendo crónicamente enfermedades. ¿Y cómo puede ser? Entonces dice, y ya no bebes agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ya no bebes agua. ¿Por qué dice eso? Porque a lo mejor, hermanos, el agua de esta época era contaminada. No era bueno para beber. Y entonces él está tomando mala agua, no potable, y entonces está sufriendo en su estómago. Pablo está hablando de su dieta, de lo que está comiendo. Él está comiendo o bebiendo mal y está sufriendo. Son cosas del sentido común. La dieta. Bajo la ley, Israel tenía una dieta estricta, una dieta muy específica, bajo la ley. Ahora, lo que podemos sacar de eso es que Dios se da cuenta de lo que es bueno para comer y lo que no es bueno para comer. Bueno, estamos bajo otro pacto, bajo la gracia. Y dice que todas las comidas son limpias, digamos. El problema no es tanto la comida, verdadera comida, el problema es que no estamos comiendo comida. Lo que estamos comiendo hoy en día, especialmente en mi país, es basura. Son químicas, son cosas fabricadas, no es real, nunca jamás tenía vida. Y estamos comiendo tanta basura en nuestra dieta, estamos sembrando en el cuerpo algo que no le conviene al cuerpo, entonces estamos sufriendo enfermedades por la dieta, por lo que estamos comiendo. Pablo dice a Timoteo ya el agua. Bueno, nosotros podemos decir el Coca-Cola. Hermanos, el Coca-Cola es venenosa, es horrible, te va a matar. Y la gente está tomando Coca-Cola 2, 3, 4, 5 veces al día. En muchos países, yo sé, porque yo vivía allá. Y es puro Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola o cualquier tipo de soda. Ese no es comida, es algo peligroso. Tanto azúcar adentro de cada uno, es increíble. Y uno dice, bueno, yo no tomo con azúcar, yo tomo de la dieta. Es peor. Busca en el computador, en el internet, ¿qué pasa cuando tomo una Coca-Cola? Así. Ponlo así. ¿Qué pasa cuando yo tomo una Coca-Cola? Y lea lo que dice. Y va a ser bastante interesante. Tu cuerpo no puede consumir basura y vivir. Y entonces estamos comiendo cosas que realmente nunca era comida. Y estamos sufriendo. El cuerpo no puede. La comida debe ser combustible para el cuerpo. El cuerpo necesita combustible. Y estamos dándole cualquier cosa que no es combustible, que no es comida. No vamos a echar benzina o gasolina o lo que en el auto con azúcar en el auto, pero lo hacemos en nuestro cuerpo. Porque sabemos que hay que poner exactamente la benzina o la gasolina correcta en el auto, no va a correr, pero comemos cualquier cosa. Entonces, por eso estamos enfermos, estamos maltratando el cuerpo con la dieta. La mayoría de nuestras enfermedades son orgánicas, resultado de cosas que estamos comiendo de McDonald's, es basura, estamos comiendo de Burger King, basura, estamos comiendo Coca-Cola, estamos comiendo mucho azúcar, estamos comiendo cosas que no son comida y estamos muriendo antes del tiempo. Estamos sufriendo, estamos gastando mucho dinero por simplemente no comer bien. ¿Cuántos todavía me aman? No sé. Pero bueno, hay que ser honesto en eso. Mi esposa antes era una profesora de segundo grado y los papás, ella siempre venía a la casa contándome estas cosas. Los papás mandan con sus niños de 7 años al colegio, a la escuela, sus almuerzos con donuts, con marshmallow, con azúcar,
con cualquier cosa, con Coca-Cola, cualquier cosa menos comida. Y ellos preguntan, ¿y por qué Juanito no puede aprender? ¿Y por qué no puede hacer nada? ¿Y por qué está lento y malo en sus notas? Y no duerme en la noche y no se ve bien y siempre está enfermo. ¿Y por qué? Y ella dice, mira lo que está comiendo, Juanito. Está comiendo basura. Y él no está en la cama a la hora indicada. Los niños necesitan 10 horas de dormir en la noche. Los adultos por lo menos 8 horas, entre 7 y 9 horas. Y la gente que no duerme y los niños no duermen y se quedan con los papás hasta 10, 11, 12 en la noche, están sembrando la destrucción física en 10, 15, 20 años en sus vidas. Y por eso muchos están enfermos, por no cuidar bien al cuerpo. ¿Ok? Creo que ya me entienden en esto. Vamos a Hebreos 2:15. ¿Por qué estamos enfermos? Hebreos 2:15. Jesús vino, dice, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Otra razón por la cual estamos enfermos es el temor. El temor. Mucha gente vive en un ambiente de temor. Tienen temor del diablo. ¿Y por qué? No entiendo por qué. Porque el diablo está bajo nuestros pies. Tienen temor de la oscuridad. Hay que dormir con la luz prendida. Tienen temor de salir de la casa en público. Tienen temor de manejar un auto. Tienen temor de subir un edificio. Tienen temor de cualquier cosa. Cristianos que deben ser sentados con Cristo en lugares celestiales, reinando en vida, tienen temor de cualquier cosa. Y viven así en el temor. Y por eso el temor es la fe al revés. El temor funciona exactamente como la fe. Uno escucha, cree, confiesa y atrae el objeto de su fe o de su temor. Cuando uno escucha la palabra de Dios, la cree, la confiesa, la proclama, se enfoca en la palabra de Dios, ese se llama fe y recibe lo que es el objeto de su enfoque en cuanto a la fe. Cuando uno recibe la palabra del doctor, la palabra del gobierno, la palabra de qué sé yo, y lo cree con su corazón y lo confiesa con su boca, es fe al revés. Y va a atraer lo malo. Va a atraer el diablo, va a atraer las circunstancias malas, porque es fe, pero es pervertida. Es temor. Se llama temor. Y mucha gente está sufriendo físicamente por temor. Y viven en temor y dicen que esta enfermedad es llegando a nuestro país y yo sé, yo voy a ser el primero para enfermarme. O cualquier cosa, pero todos siempre están hablando de las enfermedades, siempre están hablando de ir al doctor, de tomar medicina, de esto, del otro, viven en temor. Ora por mí, ora por mí, ora por mí. No voy a orar por ti. Necesitas tu mente renovada primero. Necesitas creer la palabra de Dios. Ahí voy a orar por ti para que creas la palabra de Dios porque eres un incrédulo. Muy fuerte, ¿eh? Pero por eso estás enfermo. Hay que tomar en cuenta lo que Dios ha hecho para nosotros. Y hay que decidir que la palabra dice la verdad y voy a vivir por la palabra de Dios y no voy a vivir por lo que dice el mundo que quiere que yo viva en temor. No voy a vivir en temor ya, en el nombre de Jesús. Es una decisión tuya. Amén. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Ya les dije, esta lección no es para los débiles. Filipenses 2, 25. Y voy a leer un pedazo aquí y espero que me puedan seguir. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Entonces Epafrodito estaba enfermo, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, voy a saltar a 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Y aquí llegamos al grano. Porque por la obra de Cristo estuvo próxima a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Exponiendo su vida. Y aquí es la clave. Mucha gente se encuentra enferma porque están exponiendo la vida. ¿Qué quiero decir? Que está viviendo más allá de lo que su cuerpo puede sostener. En el caso de este hermano, él lo hizo por una causa muy noble. Pero muchos de nosotros estamos exponiendo nuestras vidas por la forma de vivir que tenemos, de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que falta de dormir, cosas así. El estrés a lo mejor es un porcentaje muy, muy grande, una razón grande por las enfermedades, pero estamos exponiendo la vida. Los vicios, gente fumando, gente tomando, usando drogas. ¿Sabes qué? Que Dios dio el dominio al hombre sobre las plantas. Sin embargo, muchos hombres han doblado la rodilla delante de las plantas de tabaco, las plantas que hacen alcohol, de drogas. Hombres están sujetados en esclavitud a las plantas. Tienen otro señor. Y dice, bueno, la gracia de Dios me permite fumar. Bueno, adelante, pero has doblado la rodilla delante de una planta, que es tu señor, porque tú no eres capaz de sobrepasar o vivir sin fumar, o tomar, o usar drogas. ¿Dónde está el dominio? Bueno, yo prefiero la gracia, yo quiero fumar, yo quiero beber. Bueno, adelante, pero estás sembrando la muerte, las enfermedades en tu cuerpo. ¿Y cómo vas a tener fe cuando te toque el cáncer del pulmón? ¿Cómo vas a tener fe? Porque tú sabes cuál es la razón por la cual ya tienes cáncer, o lo que sea, del hígado, por tomar, lo que sea. No puedes tener, es difícil, no es que Dios no puede sanarte, es que tú no puedes creerle a Él por la culpabilidad, sabiendo que tú eres el problema. Fumando 20 años, 30 años, 40 años, sí, a lo mejor todo parece bien, de repente sale el tumor. De repente el doctor dice es cáncer. Y tienes 6 meses, tienes 1 año. Oh Señor, sáname, sáname, sáname. Bueno, no sé. No sé si la fe realmente puede brotar en medio de tanta rebeldía de un esclavo, de una planta, pero puede ser. Estrés, falta de dormir, sobrecargar el cuerpo, falta de ejercicio, simplemente abusando el cuerpo, exponiendo la vida, abusando el cuerpo es una gran razón por la cual muchos están enfermos y a lo mejor se sanan y de repente otra vez están enfermos. ¿Por qué? Porque no han cerrado la puerta, no han cambiado su forma de vivir. Vamos a ver otro. Vamos a Lucas 4, 18. Lucas 4. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué pasa aquí? Muchos, y yo tengo una hora de enseñanza sobre este tema que no lo puedo compartir ahora, pero muchas enfermedades representan el resultado de una trauma del pasado. Un ser querido murió antes de su tiempo y uno queda traumatizado. Un desastre, se quemó la casa, hay un terremoto, hay un tsunami, hay guerra, el abuso como de niño. Muchas cosas pasan en la vida. No fuimos creados para vivir en un mundo caído. Y hay muchas cosas malas en este mundo corrupto que producen traumas, corazón quebrantado, heridas del corazón, del alma. Y lo he visto muchas veces que la gente se enferma, a lo mejor no inmediatamente, pero sobre el tiempo, si no reciben la sanidad en su corazón, si no reciben la sanidad en su mente o en sus emociones, y siguen llevando adentro esta herida, el trauma que está funcionando como una tragedia en la vida. Algo pasó y no recibe la sanidad. Y entonces esta cosa comienza a crecer y debilitar el cuerpo hasta que el cuerpo está dispuesto a recibir una enfermedad. Y ahí está por falta de recibir la sanidad en el corazón. Por eso Cristo no dijo vine para sanar a los enfermos, dijo vine para sanar a los quebrantados de corazón, porque muchas enfermedades provienen de un corazón quebrantado. A pregonar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Y muchos hermanos están sufriendo. A lo mejor un accidente en un auto, un choque nomás, y todos salieron bien sin problema, pero el mismo choque produjo un golpe en tu alma. Algo que ya produjo un temor, o produjo algo adentro que está siempre ahí dando vueltas. Y si no recibe la sanidad en la parte del alma, entonces el cuerpo se va debilitándose sobre tiempo y la enfermedad puede entrar. Y yo creo que muchos cánceres y otros tipos de enfermedades crónicas representan la cosecha de un trauma que nunca fue sanado. Y gente se enferma así. Y es importante, hermanos, especialmente cuando uno pierde, por ejemplo, se muere un niño, se muere alguien antes de su tiempo. Y hay tanta angustia adentro, y la gente nunca se sana de la angustia y nunca puede ver más allá su propia vida y el propósito de Dios, y tienen un corazón amargo en contra de Dios, o todo el mundo tiene que tomarte en cuenta. Oye, pobrecito, murió su hijo y va a vivir toda la vida y en este dolor del corazón. Este dolor del corazón se puede sanar. Por eso vino Jesús, a sanar los quebrantados de corazón. Pero si no busca y no recibe la sanidad en tu corazón, esta misma herida puede producir tal vez 1 año, 2 años, 10 años. Van a pasar, pero la enfermedad puede resultar por esta herida que no fue sanada del corazón. Ok, vamos a terminar uno más aquí. Vamos a Salmo 31. Estamos hablando de por qué estamos enfermos. Y si podemos identificar la puerta abierta y la podemos cerrar en el nombre de Jesús, la sanidad va a fluir en vuestras vidas. Salmo 31, 9 y 10. David dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar.
Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. David está sufriendo físicamente por la culpabilidad de su pecado. Ya hemos visto que el pecado mismo puede ser la fuente de una enfermedad, pero aún más la culpabilidad, la angustia de haber pecado, también puede causar una enfermedad física en el cuerpo. Oh, hermanos, son muchas las personas que están sufriendo. Se sienten culpables, no saben cómo recibir la gracia de Dios que nos lava, que nos limpia. No entienden que Dios no está tomando en cuenta al hombre sus pecados. No entienden el tema del perdón. Hay otros que están pecando en contra de su propio cuerpo. Hay otros que están llevando la angustia del pasado, de un accidente y un trauma del pasado adentro. Hay otros que están comiendo mal y no están durmiendo, no están cuidando el cuerpo. Hay muchas razones por las cuales estamos enfermos. Y si vamos a realmente lograr la sanidad y la vida sana, no solamente es un asunto de recibir un don de sanidad de vez en cuando, lo que buscamos es una vida sana, crónicamente sana, en el nombre de Jesús. Si no cerramos las puertas abiertas, vamos a seguir en la misma. Siempre enfermos, siempre preguntando, ¿y Dios por qué? Y alguien le va a decir, es por tu pecado, o Dios te está enseñando algo, Dios te está castigando, bueno, cualquier cosa. Y realmente el problema es cómo estás viviendo. El Señor te quiere sanar espíritu, alma y cuerpo. Pero muchas veces es el alma que necesita la sanidad primero, para que el cuerpo pueda seguir con su propia sanidad. No sé si quieren pararse o quedarse sentados, pero quiero orar por ustedes otra vez. Y vamos a ponernos de acuerdo. No puedo ministrar físicamente, no puedo estar allí con ustedes y saber de la historia tuya, pero Jesús sabe todo. Y vamos a orar y vamos a creer juntos que la sanidad para tu corazón está allí, y si hay puertas abiertas en otros lugares de tu vida, las pueden cerrar. Oremos. Señor, aleluya, te damos gracias, Señor, por la palabra de Dios, y te damos gracias por la revelación y la verdad que nos hace libres. Y oro, Señor, por mis hermanos que reciben esta palabra ahora mismo, para que puedan recibir todos los beneficios de la cruz. Que puedan cerrar las puertas, Señor, cualquier cosa abierta en su vida que está permitiendo que entren las enfermedades. Sea el corazón quebrantado, sea la dieta, sea lo que sea, Señor, exponiendo la vida. La sanidad existe para cada cosa y cada persona. Y me pongo de acuerdo con ellos. Y proclamo, Señor, sanidad del corazón, sanidad de la mente, sanidad, Señor, del alma, sanidad en el cuerpo. En el nombre de Jesús, que se levanten, que tomen la decisión de vivir la vida sana, la vida completa, la vida abundante. Basta ya, en el nombre de Jesús, con las enfermedades, con las cosas que nos aten, que nos esclavizan. Basta, vamos a ser más que vencedores en el nombre de Jesús, y te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Gracias, hermanos.